Buenos días, ya hemos tratado de la libertad externa, vamos a tratar ahora de la libertad interna. Al principio del todo decíamos que se suele decir que la libertad es hacer lo que a uno le da la gana, no lo pongo jamás en un examen, pero nos permitía ver dos aspectos de la libertad. Por un lado, la acción, libertad externa, por el otro, decisión, libertad interna. La libertad interna suele recibir el nombre de libre albedrío o libre arbitrio. Para distinguir la libertad externa, acción, puedo hacer, no puedo hacer, me permiten hacer, no me permiten hacer, de la capacidad que tiene el ser humano de tomar una elección, una decisión, utilizamos por lo tanto estos términos libre albedrío o libre arbitrio. Son sinónimos. Vamos a empezar con la libertad como independencia interior. Igual que vimos primero la libertad externa negativa y luego la libertad externa positiva, aquí de nuevo vamos a empezar con la libertad interna negativa y luego la libertad interna positiva. Y ahora lo vamos a llamar la independencia. Igual que la libertad externa negativa era que no hubiera injerencias exteriores, en este caso del gobierno, del Estado, en este caso sería que en mi mente yo no tenga coacciones, presiones de la sociedad o del Estado. Entonces, lo que se pretende es ser capaz de disponer de mí mismo, de ser independiente para poder tomar mis decisiones y mis elecciones. Van a ser fundamentalmente los estoicos los que tratarán de la libertad interior. Para ellos la libertad es la libertad interior. ¿Y por qué? Porque ya lo hemos visto que con las conquistas de Alejandro Magno, conquistas que eran debidas a que la Grecia estaba en decadencia. ¿Por qué? Por la cantidad de guerras que habían tenido entre las ciudades, y Alejandro aprovechó todas esas disidencias entre las ciudades. Con las conquistas de Alejandro Magno desaparece la polis, esa estructura de ciudad-estado que permitía que los ciudadanos trataran de política y fueran al ágora a discutir de política, desaparece y se va a sustituir por monarquías. Alejandro Magno muere muy joven y sus generales se dividen el imperio. Como hay un basileos, es decir, un rey, un monarca, ya no vale la pena hablar de política. Pensar durante 40 años en España con la dictadura de Franco, no valía la pena. ¿Para qué voy a discutir de política? ¿Para qué me voy a informar? ¿Para qué me voy a estudiar? ¿Para qué voy a intentar convencer a los demás si las decisiones dependen de un rey o de un dictador? Entonces, a partir del estoicismo, a partir del helenismo, la libertad ya no es la libertad de participar en política, sino que se entiende la libertad como la libertad de interior. Se parece, por lo tanto, bastante a la libertad de los modernos. Son los modernos que consideran que la libertad es en el ámbito privado. Entonces, obviamente, el antecedente de la libertad de los modernos es las teorías de los estoicos. Pero cuidado, si la libertad de los modernos, hemos visto con Benjamin Constant, es disfrutar de nuestros placeres privados, para los estoicos esa independencia era para poder dedicarse a la vida contemplativa. Ya sabemos que la vida contemplativa era el estudio. Creo que hay poca gente que quiere justamente que el Estado no se inmiscuya en su vida privada para poder dedicarse a estudiar. ¿Vale? Ha cambiado un poquito. De todas formas, eso no significa que los griegos no hablaran de la libertad interna, aunque no lo trataran en ese contexto. ¿Por qué? Porque nos encontramos que Aristóteles en la Ética se va a plantear qué decisiones son libres y qué decisiones no son libres, qué decisiones son voluntarias y qué decisiones no son voluntarias. A ver, si una decisión no es voluntaria, no me pueden culpar. Si yo no he tenido más remedio, no había otra opción, no sería lógico
considerar que la acción que he hecho es reprobable o, al contrario, loable. ¿Para qué me van a poner una medallita si es que no quedaba más remedio? Según Aristóteles, las acciones son voluntarias, salvo que sean debidas a ignorancia o debidas a la coacción externa. Si dos hombres vienen, me cogen de los brazos y me arrastran fuera de la habitación, no es mi culpa que yo esté fuera de la habitación. Pero también se le ocurre otra situación. Si yo doy un medicamento convencido que ese medicamento va a salvar a alguien, pero por ignorancia causa la muerte de alguien, obviamente no era una acción voluntaria. A ver, el problema que se plantea los griegos es qué acciones son libres y qué acciones no son libres. Normalmente se entendía que si yo hago una mala acción es o bien por ignorancia, porque no lo sabía, o bien movido por mis pasiones, y que cuando soy racional soy libre. Ya entonces no soy culpable, no soy responsable de mis malas acciones, porque no soy realmente racional o porque no lo sabía. A ver, para Aristóteles hay ciertas situaciones en que sería complicado saber si uno es libre o no es libre. Pensemos si un tirano rapta a mi hijo y me dice que tengo que hacer algo que va en contra de mis intenciones. ¿Soy libre o no soy libre? No soy libre porque si lo hago no era lo que yo quería hacer, pero lo veo obligado porque si no matan a mi hijo. Pero siempre puedo decirle al tirano, pues mata a mi hijo que no lo haré. O por ejemplo, nos pone Aristóteles la situación en que un capitán de barco se ve obligado por el temporal a tirar la mercancía. Obviamente pretendía el capitán llegar a puerto y vender la mercancía, por lo tanto no era su intención tirar la mercancía, pero tiene que hacerlo porque si no se hunde el barco y se mueren todos. Bien, salvo esas situaciones en que es difícil determinar si uno es libre o no, en general pensaba Aristóteles que es fácil determinar. Y ya sabemos que con excepción de los sofistas, los griegos pensaban que si yo sé que algo está mal, no lo haré, y si yo sé que algo está bien, lo haré. Lo que hemos llamado el intelectualismo moral. Bien, pero esto va a cambiar con la teoría del pecado original que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Porque ya vimos que era una teoría que no nos convencía mucho y era que hacemos siempre el bien cuando sabemos que está bien y hacemos el mal simplemente por desconocimiento. Pues no, parece que a veces hacemos el mal sabiendo que está mal. Pero ¿qué nos dice Aristóteles en la Ética Nicómaco? Y así tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en nuestro poder el no, lo está el sí. De modo que si está en nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso. Y si está en nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará a sí mismo para obrar cuando es vergonzoso. Y si está en nuestro poder hacer lo bello o lo vergonzoso, igualmente el no hacerlo, y en esto radicaba el ser buenos o malos. Estará en nuestro poder el ser virtuosos o viciosos. Como decía antes, el problema es que si no somos responsables de hacer el mal, porque no somos libres, entonces no seríamos, por lo tanto, culpables de nada. Solo seríamos libres cuando hacemos el bien y en cambio no seríamos libres cuando hacemos el mal. Obviamente somos responsables tanto de cuando actuamos bien que como actuamos mal. Por mucho que yo diga, han sido mis emociones que me han llevado a hacer esto, no era lo que yo quería hacer racionalmente. Os recuerdo dos términos, la virtud y el vicio. La virtud es disposición constante del alma para obrar bien. El vicio, disposición constante del alma para obrar mal. Ya vimos al principio de curso trucos. Los trucos no se ponen en los exámenes. Virtud, cuando decimos que alguien es un virtuoso del violín. Y vimos que nadie nace siendo virtuoso, se hace virtuoso y practicando un día y otro y otro y otro. Es un hábito, cuesta años y años convertirse en virtuoso.
a pesar que uno tenga muchas facilidades y a pesar de que uno tenga cualidades que no tiene el resto. Hace falta ensayar todos los días para convertirse en un virtuoso del piano o un virtuoso del violín. Vicio, ya vimos un truco, ¿no? Fumar es un vicio, el tabaco es un vicio, ya, pero para yo hacerme adicto al tabaco no es por fumar un día, es algo que yo he elegido y he hecho varias veces. Por lo tanto, soy responsable tanto de la virtud como del vicio. Bien, vamos con los autores cristianos. Para los autores cristianos, esto del intelectualismo moral no les convence, de si yo sé que algo está bien, haré el bien, y si hago el mal es por pura ignorancia. Para ellos, no. Y vemos una cita de San Pablo en la Biblia: no el bien que quiero, sino el mal que no quiero, hago. Entonces, para San Pablo, hago el mal incluso sabiendo que está mal. Y esta es la teoría que va a recoger justamente San Agustín, y va a introducir algo que hoy en día nos parece muy normal, que es el pecado original. A ver, muy normal para culturalmente. No hace falta que nos creamos esta teoría. ¿En qué consiste la teoría del pecado original? La teoría del pecado original es que Adán y Eva pecaron al comer del árbol del bien y del mal, al no cumplir la prohibición que les había mandado Dios, y por eso fueron expulsados del paraíso. Pero que ese pecado original se transmite de generación en generación. Es decir, que los seres humanos nacemos pecadores. Es decir, el bebé acaba de nacer, tiene 2 horas de vida, es pecador. Traducción, es malo y se va a condenar, se va a ir al infierno. ¿De acuerdo? Todos somos malos. Entonces, la cuestión sería al revés. Lo complicado para los cristianos no es explicar que hagamos el mal. Lo complicado para los cristianos será explicar cómo es posible que si somos pecadores, y somos pecadores de naturaleza, cómo es posible que hagamos el bien. Para los cristianos, los seres humanos hacemos el bien por la gracia divina. La gracia es un don, pero cuidado, no es algo que Dios nos dé porque nos lo hemos ganado, porque tengamos méritos, sino la gracia es un don gratuito, es porque Dios es así. Entonces, no nos lo merecemos, no es, tú que te has esforzado, te da la gracia. Bien, por lo que vemos, por un lado, parece que el ser humano no es libre porque su naturaleza está corrupta. Por el otro lado, parece que el ser humano tampoco es libre porque cuando hace el bien recibe la gracia divina. Ahora bien, ningún autor cristiano nunca dirá que no somos libres, porque os recuerdo que el cristianismo es una religión que sostiene que al final de los tiempos habrá un juicio y los buenos irán al cielo y los malos irán al infierno. Por lo tanto, nuestra libertad es lo que nos ha llevado a pecar o no pecar, y por eso nos merecemos individualmente el cielo o el infierno. Es una religión donde la salvación es individual. Hay otras religiones que piensan que la salvación serán todos o nadie. Aquí es individual. San Agustín se peleó con un monje que se llamaba Pelagio. Pelagio era un monje del siglo IV-V después de Cristo. Según Pelagio, más cercano a la teoría del intelectualismo moral, el ser humano se podía salvar por sus buenas acciones, leyendo los evangelios, utilizando la razón. Pero San Agustín se opuso totalmente a esta teoría. Hubo una gran disputa y consideró que no. Considerar que el ser humano por sus propios méritos se podía salvar iba en contra justamente del sacrificio que había hecho Cristo. Si Cristo se había sacrificado por nosotros, había muerto en la cruz, sería justamente para salvarnos. Si con nuestra propia razón podíamos hacer el bien y el mal,
pues entonces hubiera sido totalmente innecesario. Así que San Agustín considera que no hay salvación fuera de la Iglesia. Por sus propios méritos el ser humano no se puede salvar, requiere de la Iglesia. Además, esto iba en contra de una costumbre que es un sacramento hoy en día, que es el bautismo, que se empieza a imponer en esa época. Bautizar a aquellos que se unen al cristianismo. Es un sacramento, por lo tanto, el bautismo lava del pecado, ¿de acuerdo? Y si uno no está bautizado, se va a condenar para toda la eternidad. En el Concilio de Éfeso, justamente, se dirimió esta cuestión, es del 431, y se optó por considerar que San Agustín tenía la razón y al pobre Pelagio se le consideró un hereje. Esta cuestión del ser humano es libre, no es libre, es pecador, la gracia, más peso, menos peso, será la discusión que se tendrá durante siglos, que dará las distintas ramas de jansenistas, calvinistas, luteranos. Ya vimos que, por ejemplo, los calvinistas consideran que estamos predestinados para siempre, jamás. El que se va a salvar y el que se va a condenar, se va a condenar. Claro, como yo no sé si estoy en el grupo de los que se van a salvar o se van a condenar, tampoco me da muchas pistas. O sea que me puede dar la sensación que soy libre sin realmente serlo. Y justamente Lutero escribirá una obra que se llama De Servo Arbitrio, la voluntad esclava, donde dice que al final el libre albedrío niegan justamente a Cristo. Vale, vamos a hablar un poquito del asno de Buridán, que me parece que es una cosa bastante divertida del medievo. A ver, lo del asno de Buridán tenía su antecedente en Aristóteles. Aristóteles intentaba argumentar que la tierra no se movía porque sería como un hombre que tuviera la misma sed, la misma hambre y tuviera comida y bebida a la misma distancia, no sabría hacia dónde moverse. Lo que era una metáfora cosmológica se va a convertir en un problema de la libertad humana gracias a este señor que se llamaba Buridán, y en el fondo además no es cierto que hablara de un burro, sino hablaba de un perro. Pero al final ha pasado la historia como el burro o el asno de Buridán. Vale, aquí tenéis una imagen y sería esto. Tenemos un asno, un burro, un perro, me da igual, que tiene hambre y que tiene dos haces de heno a la misma distancia y de aspecto exactamente igual. Bien, el pobre burrito se moriría porque no sabía si de decidir por uno o por otro. A ver, obviamente esto no ha pasado. Los burritos no tienen estos problemas de, yo no sé si izquierda o derecha. Seguramente se comería uno y luego el otro, le daría igual. Pero bueno, lo que viene a mostrarnos es, ¿realmente somos libres de tomar decisiones en esta vida o no? A ver, a partir de la modernidad, y luego vuelvo al burrito de Buridán, la libertad se va a convertir en una libertad interior. Ya hemos hablado de los estoicos, ya no hay política, ya ¿para qué voy a tomar decisiones políticas cuando hay un rey o un monarca o un tirano? Bien, y ya sabemos que a partir de Descartes aparece la subjetividad. Pienso, luego existo. Yo soy mi pensamiento. Descartes dice que la libertad se demuestra justamente en nuestro acto de pensar. Es decir, para él se demuestra que somos libres porque libremente podemos pensar todo lo que queramos. Hacer no, pero pensar tenemos miles de posibilidades. Yo puedo soñar o desear salir volando por la ventana, pero no en la realidad. Yo puedo considerar la posibilidad de convertirme en un elefante, pero no en la realidad. Por lo tanto, para él la libertad se demuestra por la propia experiencia de la libertad que tenemos de pensamiento. Obviamente esto lo escuchan los griegos y se hubieran quedado a cuadros. ¿Cómo?
Solamente porque tú puedes libremente pensar cualquier cosa, entonces eres libre. Dios nos ha dado una voluntad que no tiene límites. Yo puedo pensar lo que quiero. Entonces, en este contexto, que es el racionalismo, vamos a ver que los autores racionalistas se van a plantear este problema del burrito de Buridan al que voy a recuperar en este momento. Entonces, la libertad ya no tiene que ver con la acción, sino con las decisiones. Vale, volvamos a nuestro burrito, pero vamos a ver en una situación. ¿Realmente yo soy libre de elegir lo que me place o es al revés? Supongamos que a alguien le ofrecen 3 trabajos, obviamente no en España, pero en otro país europeo. Los trabajos son idénticos. Supongamos que nos ofrecen 3 trabajos. Uno puede ser de mañana, uno de tarde, uno me pagan más, uno me pagan menos, uno voy a tener más responsabilidades, otro menos, uno está más lejos de mi casa, otro está más cerca. Cuando yo elijo libremente o las posibilidades que yo tengo, que no son obviamente el burrito de Buridán, 2 haces idénticos a la misma distancia, me están haciendo elegir. Esa va a ser la disputa entre Descartes y Leibniz. Tenemos la libertad de la indiferencia, que somos capaces de decidir incluso al margen de nuestros motivos o de nuestras inclinaciones, y tenemos en cambio la libertad como facultad de determinarse por motivos. Es decir, para Leibniz, si yo tomo una decisión, prefiero el trabajo de mañana que el trabajo de tarde porque tengo un hijo y así le puedo recoger, o prefiero este trabajo porque me pagan un poco más y así puedo pagar la hipoteca, o prefiero este trabajo porque está más cerca de mi casa que el otro, que me voy a tirar media hora más todos los días de ida y vuelta. Por lo tanto, estoy siendo determinado por las condiciones externas. Leibniz decía que son las condiciones la que nos determinan. Y en cambio, Descartes consideraba que somos libres de ir incluso contra nuestros intereses. A lo mejor al final elijo el trabajo más lejos de mi casa, o el trabajo que me pagan menos, o el trabajo que me parece más aburrido. Incluso tengo esa posibilidad. Cuidado, por indiferencia no quiere decir que me dé todo igual. Quiere decir que el ser humano se puede oponer incluso a sus inclinaciones. En el siguiente punto veremos la libertad como autonomía. Hasta luego.